Saludos estudiantes, les doy la bienvenida a curso correspondiente al de sistemas operativos y el tema que les voy a hablar es acerca de lo que es la administración y la gestión de la memoria. Como ustedes se habrán dado cuenta, cada vez que ustedes van a manipular algún equipo de cómputo a la cual tienen instalado algún sistema operativo y teniendo en cuenta todos los procesos o ejecuciones de los programas que ustedes hacen en su respectivo computador, el sistema operativo no necesariamente quiere decir de que todo eso sea por procesos. Lo que pasa es que cada vez que uno ejecuta un cierto programa, aparte de que el sistema operativo tiene que distribuir los respectivos procesos correspondientes a la ejecución de unos ciertos programas, también tiene que distribuir la respectiva memoria. Porque es que cuando uno está ejecutando programas, uno ya empieza a ver que cada vez que ejecuta programas ya va empezando a ocupar la respectiva memoria. Pero antes que nada, échenle un vistazo acerca de lo que es la gestión de memoria. Como ustedes pueden ver ahí, una gestión de una memoria es la parte del sistema operativo que administra la memoria, a la cual se llama administrador de memoria. Consiste en llevar un registro de las partes de memoria que se estén utilizando y aquellas que no. Entonces recuerden lo que yo estaba comentando ahora y claro, y lo que yo he comentado en clases pasadas. Todo programa que se vaya a ejecutar tiene que registrar en la memoria la respectiva información correspondiente a los programas que se están ejecutando. Y así como también el otro punto dice que es asignar espacio en memoria a los procesos cuando estos la necesiten y liberándola cuando termine. Como yo he hablado en clases pasadas, cada vez que uno ejecuta un respectivo programa, entonces él ocupará su respectivo espacio de memoria. O pongamos el caso que cuando nosotros estamos desarrollando un programa, un software, cualquier software, cada vez que estemos desarrollando un software, las recomendaciones que debemos de tener en cuenta es que cada vez que vayamos a desarrollar un aplicativo, tenemos que hacer lo posible que los respectivos códigos que estemos programando o estemos escribiendo en cualquier lenguaje de programación debe de ser lo más optimizado posible. Tiene que ser lo más optimizado posible. Porque entonces así tendrá más rendimiento en el espacio que vaya a pedir de reserva en el momento que se ejecute un programa. Entonces, hay cosas que hay que tener en cuenta en esos respectivos programas o cualquier otro programa o proceso. Los programas crecen mucho, a la cual se va a necesitar mucha memoria. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, en esta parte, ahí en este cuadrito donde dice los programas crecen mucho, se necesita mucha memoria y los sistemas suelen ser multiusuario, aquí es donde tenemos que poner un caso que es de las actualizaciones. Si ustedes se fijan que cada vez que uno va a
instalar una respectiva actualización, no solo va creciendo el tamaño físico del programa, sino que también va a ir creciendo o va a ir pidiendo más espacio en memoria. Por eso es que hay veces uno se debe de preguntar, ¿será necesario hacer alguna respectiva actualización, ya sea un sistema operativo o ya sea algún otro programa? Estas son cosas que uno necesita evaluar y uno necesita analizar. Porque si nosotros nos ponemos así, digámoslo así, de manera folclórica, a hacer esas dichas actualizaciones, llegará un momento en que el equipo se va a poner, y cuando yo me refiero a equipo, puede ser un portátil o puede que sea un celular, que ya el equipo se va a volver cada vez más pesado. Entonces, uno cuando ya empieza a gestionar la respectiva memoria, uno que tiene que proporcionar protección, o sea, los permisos de los accesos. Nosotros somos los que debemos de tomar decisiones si en realidad necesitamos hacer alguna cierta actualización. Compartimiento de la información, reubicación para sistemas multiprogramados, como el caso de ejecución de varios programas. Y así como también organización de la memoria, tanto físicas como lógicas. De física, y eso pues hablaremos un poquitico más adelante, estamos hablando acerca de las jerarquizaciones y las partes lógicas, lo que es la parte de las segmentaciones. O que también podíamos hablar algo, y eso lo veremos más adelantico, acerca del manejo de los punteros del mouse. Y como también hay dos opciones de manejo y gestión de la memoria. Uno que se llama manejo de memoria sin intercambio y otro que es con intercambio. El sin intercambio, podemos hablar algo acerca o teniendo en cuenta de manejo de ciertas memorias con respecto a ejecutar un solo programa o monoprogramación, o como también de multiprogramación con particiones fijas. Y con intercambio estaríamos hablando de multiprogramación con particiones variables, o también que se le puede denominar memoria virtual. ¿Ya? Entonces eso van a ser algunos de los puntos a tener en cuenta, que eso lo hablaremos un poquitico más adelante con respecto a la gestión de la memoria. Si vamos a hablar algo acerca de la jerarquía de la memoria, podemos decir que eso puede estar organizado por varios niveles, cada uno del más pequeño al más rápido y al más caro por byte que le sigue o que es el siguiente. Entonces fíjese que aquí en este triángulo podemos decir que aquí, digamos, la parte más bajita de la utilización de algún dispositivo o algún componente físico del equipo, puede que nos gastemos menos memoria, y así como también podemos tener más gasto de memoria. Entonces mire que ya para controlar todo ese tipo de manejos de lo que se llaman memorias secundarias, como el caso de los discos, de los DVDs, entre otros, entonces ya en este tipo de situaciones, aquí es donde ya tenemos que tener en cuenta de todos estos cuál es el que tiene menos costo y cuál es el que tiene mayor costo. Todo ese manejo de los componentes de los respectivos equipos, tanto físicos como lógicos, hay que tener en cuenta en estos puntos, que sería, primero, que son los registros del procesador. Cuando se habla de los registros del procesador, no sé si ustedes recuerden lo que hablamos en clases pasadas acerca del famoso manejo del RGD, que ese es un componente o un programa que me permite visualizar todos los registros de todos los programas que están instalados para poder ser ejecutados. Entonces ahí sí hay que tener en cuenta que hay mucho mayor costo de memoria. Así como también puede haber la famosa memoria interna, que eso se maneja mediante la memoria caché.
muchos le dicen que la memoria caché es como decir otra memoria complementaria, a la cual podemos manejar algunas que otras ciertas informaciones que me permita que se pueda agilizar un poco más los respectivos procesos de un respectivo equipo. Entonces, fíjese que lo que estaba comentando ahora de la memoria principal y la memoria externa, pues, o que algunos le llaman memoria secundaria, entonces fíjese que ahí la memoria principal, y esa es como se dice, la memoria que siempre va a tener en cuenta el respectivo equipo o el respectivo sistema operativo cuando uno ya empiece a distribuir o el sistema operativo empiece a distribuir la respectiva información correspondiente a los programas que se están ejecutando en ese momento, que ahí es donde ya empieza a jugar el papel importante que es la memoria RAM. Y así como también está la memoria externa, que son lo que denominamos los almacenamientos de respaldo, que ya sean que discos duros, que unidades de DVD, de CDs, discos magnéticos, entre otros. Entonces, si vamos a hablar algo acerca de la memoria real, o principal, es donde son ejecutados los programas y los procesos de una computadora. Lo que yo decía anteriormente, que ahí ya se empieza a almacenar toda esa respectiva información de los programas o de procesos. Y también tengamos en cuenta estos otros puntos, como el caso del espacio real que existe en memoria para que se ejecuten los procesos, y esa memoria es de mayor costo que la memoria secundaria, pero el acceso a la información contenida en ella es de más rápido acceso. Porque es que en esta parte de la memoria principal o memoria real, ahí es donde ya tenemos que tener muy en cuenta en el momento que vayamos a utilizar un equipo o cuando tengamos que instalar nuestro software a la cual hemos desarrollado. Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta si en realidad este equipo con estas respectivas especificaciones, aparte del disco duro, procesador, entre otros, pero una cosa que sí tenemos que tener bastante en cuenta es el tamaño de la memoria RAM. Porque es que ahí es donde ya tenemos que tomar decisiones si en realidad este dicho equipo con una cierta especificación o tamaño de memoria RAM sería más conveniente. Porque es que hay veces que los usuarios se ponen a comprar equipos, digamos que por ahorrarse costos, que para que tenga una memoria más o menos bajita, póngale 2 GB, 4 GB entre otros, o sea, una memoria bajita, con respecto a un equipo ya de última gama con una memoria mucho más grande, o sea, hablando de memoria RAM, va a llegar un momento en que los equipos de baja gama, probablemente o más adelante, puede que ya empiece a ponerse ya más o menos, digámoslo así, más o menos lento, por lo que los programas que corresponden a los lenguajes de programación siempre van a tener sus respectivas actualizaciones. Y eso es lo que muchos no ven en esa parte. O sea que si en algún momento, cuando ejecutemos, digamos, el Visual Studio o el NetBeans para Java, Visual Studio de Microsoft, que es para programar C# y NetBeans para programar en Java, siempre va a estar pendiente y conectándose a internet para verificar si hay actualizaciones o no. Y si vamos a instalar alguna respectiva actualización o lo que llamamos un Service Pack, llegará un momento en que eso se va a aumentar el tamaño y ahí es donde ya empieza, digamos, los respectivos problemas. Por eso es que uno tiene que saber tomar decisiones, porque si vamos a utilizar un equipo solamente para desarrollo de aplicativos, pero no nos vamos a poner a instalar más programas, entonces puede existir la posibilidad de que el programa tenga buen rendimiento, o en caso contrario, ya el equipo empieza a ponerse lento. Las memorias virtuales, pues aunque no sé si usted recuerda que eso lo hemos hablado mucho en clases pasadas, aunque aquí vamos a retomar un poco, es una técnica para proporcionar la simulación de un espacio en memoria cuyo espacio mayor que la memoria física de una respectiva máquina. Y esto permite que los programas se hagan sin tener en cuenta el tamaño exacto de la memoria física. O sea que simplemente uno puede tomar algún espacio y hasta las memorias virtuales lo pueden tomar en el disco, por ejemplo. Que si quiere tomar, digamos, un espacio,
para poder almacenar alguna otra información en caso de que la memoria RAM no tenga el respectivo espacio. Entonces puede que llegue un momento en que ya necesite hacer uso de la respectiva memoria virtual. Pero sí, lo que hay que tener mucho cuidado es que, por eso es que en los discos duros más que todo, se debe de tener bastante cuidado en no ocupar demasiado espacio. Cuando digo ocupar demasiado espacio, quiere decir de no hacer tantas instalaciones de tantos programas, y como también de guardar demasiados archivos, como están haciendo muchos, que a muchos les gustan guardar películas más que todo, porque ahí les gustan, pues son muy aficionados al cine, que le gustan almacenar en los equipos películas de alta definición, que ese es un tamaño bastante grande, entonces que de pronto no vaya a tener dificultades o comportamientos o alteraciones en el comportamiento del rendimiento de los equipos. Analicemos esta parte correspondiente a las direcciones lógicas y físicas, a la cual que este es un concepto de espacio de direcciones lógicas vinculado a un espacio de direcciones físicas a la cual es separado y es crucial para una buena gestión en la memoria. Pero entonces diferenciemos lo siguiente: una dirección lógica es la dirección que genera el proceso, que también se le conoce como una dirección virtual, y una dirección física es la dirección que percibe la unidad de memoria. Entonces, cuando hablamos de direcciones lógicas y físicas, eso prácticamente son iguales que los esquemas de vinculación en tiempos de compilación y de carga, pero difiere en el esquema de vinculación en tiempo de ejecución. Entonces, como les iba comentando, uno cuando habla de direcciones físicas, si ponemos con el caso de la memoria, y resulta y acontece que va a empezar a almacenar la respectiva información de los programas que se están ejecutando, entonces ya podemos decir que hay un direccionamiento físico. Ahí puede haber un direccionamiento físico. Y las direcciones lógicas, como decía aquí, que también se puede denominar direcciones virtuales, hay veces que puede que lo utilice la memoria virtual, pues puede que lo utilice. Y también se puede utilizar una dirección virtual. Porque es que cuando uno ya empieza a hacer un direccionamiento físico, es porque hay un puntero a la cual está apuntando o está direccionando a una cierta dirección, a la cual está ubicado la respectiva información correspondiente a un cierto programa, un cierto proceso que se está ejecutando. Aunque eso internamente se maneja mediante código a máquina, o pues podríamos decirlo ya de un modo más claro, por si ustedes ven aquí en este cuadrito que se le denomina memoria, que esto es o se le denomina lenguaje ensamblador. Lo que pasa es que en el lenguaje ensamblador, anteriormente pues son los primeros programas que se empezaron a desarrollar mediante el lenguaje ensamblador, todo eso se tenía que hacer mediante las funciones de direccionamiento de memoria, a la cual se tenía que almacenar alguna cierta información. Es como un ejemplo de que cuando estamos desarrollando un aplicativo o estamos tirando código, digámoslo así, escribiendo código en C# o en Java, y en el momento en que vayamos a declarar una respectiva variable, entonces aquí ya tenemos que hacer uso de esta parte de la memoria correspondiente a que tenemos que declarar una variable y que a su vez tenemos que asignarle y cargarle a esa variable un respectivo dato. Entonces fíjese que el respectivo procesador ya empieza a distribuir todos los procesos que se están ejecutando y les va asignándole su respectiva dirección. Por eso es que cuando se habla de las traducciones de las respectivas direcciones, podíamos hablar algo acerca de la reubicación del hardware, que es lo que se llama la unidad de manejador de memoria, a la cual se encarga la traducción, que es de convertir las direcciones lógicas emitidas por los procesos en direcciones físicas. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta, si quieren me corté esta parte, hay que tener en cuenta que
toda dirección que se le vaya a asignar internamente se maneja mediante un arreglo, o podríamos decirlo específicamente en un vector, a un cierto vector que a la cual le estamos apuntando hacia una cierta posición o a un cierto índice, y dentro de ese respectivo espacio se podrá almacenar una respectiva información. Como también está en los procesos que a la cual se empieza a cargar la memoria, toda la información desde el sistema operativo a la cual se almacena por cada proceso su función de traducción, y a la cual la MMU, o sea, la unidad de manejador de memoria, a la cual cumplirá una función que consiste en aplicar el direccionamiento a cada proceso. Entonces, analicemos bien lo de la funcionalidad pues de la unidad del manejo de memoria. Convierte las direcciones lógicas emitidas por procesos en direcciones físicas. Luego, comprobar que la conversión se puede realizar. La dirección lógica podría no tener una dirección física asociada. Por ejemplo, la página correspondiente a una dirección que se puede haber trasladado a una zona de almacenamiento secundario temporalmente. Entonces, eso era lo que yo decía ahora, que hay veces puede que una cierta información se pueda trasladar a la memoria física y a la cual podrá tener asignado una dirección lógica. Comprobar que el proceso que intenta acceder a una cierta dirección de memoria tiene permisos para ello. Uno cuando está ejecutando algún cierto programa, y hay muchos desarrolladores que hacen eso, de que si por ejemplo se va a almacenar alguna cierta información, pero no quiere que otro programa altere el contenido de una cierta información, entonces ahí puede suceder en este caso de que esta respectiva dirección tiene que solicitar permiso si necesita ser manipulado por el contenido de un cierto proceso. Por eso es que hay que tener muy en cuenta, y eso sucede más que todo en los sistemas operativos, que ya al momento que ejecuta ese respectivo sistema operativo, en el momento que arranca el programa, por lo general, aunque pues hay muchas veces que no puede que no suceda eso, por lo general ya tiene asignado su respectiva dirección o su respectivo puntero. Entonces, lo que les iba comentando al principio acerca de la gestión de la memoria sin intercambio con intercambio, cuando hablamos de gestión de memoria sin intercambio, quiere decir que no hay trasiego de procesos entre memoria principal y secundaria. O sea que simplemente si voy a ejecutar un programa, o sea, solamente un solo programa, entonces ya un cierto usuario ejecuta un programa que a su vez ejecuta un cierto proceso, pero prácticamente es un programa pequeño que probablemente no necesite hacer intercambios de posiciones de memoria o de reorganización de memoria por si de pronto sea necesario para que haya buen rendimiento en el respectivo equipo. Hay unas opciones que se hablan algo acerca de las máquinas desnudas, que el usuario es responsable de todo lo que se carga en memoria. O sea que la memoria RAM, ahí es donde van a empezar a cargar lo que son la información de los programas de los usuarios, así como también los sistemas operativos y como también los respectivos controladores. O que también suceda la parte de la ejecución con sistema operativo residente, o sea que hay más controladores de dispositivos. Ahí es donde ya en estos casos estaríamos hablando de que ahí tiene que haber otra memoria secundaria a la cual se le denomina la memoria ROM. Y cuando hablamos de la memoria ROM, quiere decir que ya en dicha memoria, a la cual es una memoria de solo lectura, ahí va a estar solamente almacenado la información correspondiente a los componentes de hardware.
Pero hay que tener mucho cuidado, y esto pues para que, y esto yo creo que yo lo he hablado mucho en las clases pasadas, no necesariamente quiere decir que uno cuando compra un equipo, ya la memoria ROM ya viene con los controladores incluidos, o como se dice, ya por defecto. Hay ciertos controladores que pueden estar instalados en la memoria ROM, o sea que ya lo reconoce, pero lo que él hace es que él instala lo que denominamos un controlador genérico. Pero si se necesita o es necesario instalarle el controlador, digamos el controlador denominado el controlador legítimo o lo que corresponde a la marca de esos componentes de hardware, con lo que se llama el controlador real, entonces ahí sí necesitaremos que se instale ese dicho controlador para que entonces ya sepa de que este es un controlador, digamos, el controlador, el real, pues, como lo podíamos llamar. Pero hay usuarios de que, digamos que cuando se ponen a formatear los equipos, y en el momento que ya empiecen a instalar el Windows y para que entonces ya pueda darle funcionalidad y reconocimiento a esos respectivos componentes de hardware, algunos, como el caso de que ya le instaló, le hizo un reconocimiento al disco duro, por ejemplo, muchos lo dejan ya por defecto, pero hay otros que sí le gustan instalar el controlador real de ese disco duro como para que ya, digamos, tenga más funcionalidades. Entonces, hay que tener bastante cuidado que no siempre esos, digámoslo así, entre comillas, controladores genéricos que de pronto puede que los traiga la memoria ROM, no necesariamente quiere decir que esos sean los correctos o que digamos, va a tener o va a estar funcionando, digamos, correctamente. O sea, simplemente va a tener una funcionalidad normal, pero más sin embargo, no va a tener más funcionalidades hasta que no instale el controlador que debe de ser. Entonces mire que ahí es donde ya empieza con la gestión de las memorias sin intercambios. Y así como también mediante el manejador denominado el manejador de una pila, porque es que, como yo les iba comentando, es que internamente uno puede manejar un vector o una pila, que puede dividir esos respectivos procesos en n particiones o como se dice en cada uno de los respectivos espacios, como pueden ver aquí en esta parte de los 12 kilobytes, de los 6 kilobytes, 2 kilobytes, y este respectivo espacio es solamente para el sistema operativo, solamente es para el sistema operativo, o sea que esta parte ya está reservada, o sea que entonces ya aquí ya tiene que empezar a asignarle los espacios que quiera reservar algún cierto proceso, algún cierto programa, para que entonces pueda almacenar la respectiva información. Puntos a tener en cuenta con algunas cuestiones. Todo proceso se va a planificar, tiene que haber una planificación de procesos, aunque esto ya lo hemos hablado en clases pasadas. Tamaño de partición. Esto lo tiene que hacer el sistema operativo. A ver cómo va a distribuir esos espacios o cómo va a distribuir las respectivas particiones. Reubicación. Puede que en algún momento que cuando ya un programa se cierre, entonces se deje un espacio y puede que ya en ese momento ya necesite, digámoslo así, como organizarlo, pero no quiere decir pues de hacer intercambio de espacio, no, sino simplemente como reorganizar cuáles son los espacios que está disponible en ese momento. O sea, después que se cierre un programa, ya me tiene que actualizar el espacio disponible que tenga la memoria RAM. Y por último que está la parte de la protección. Y como también existe el intercambio de memorias, o sea, el anterior era sin intercambio de memoria. Aquí en este caso es con intercambio de memoria. Entonces aquí podemos ver que ya se maneja mediante un sistema que se denomina el batch, que a la cual ya se empieza, como se dice, a organizar los respectivos trabajos, que ahí ya empieza entonces a distribuirlos en memoria, y aquí ya se tiene que manejar un tiempo compartido, que a la cual suele haber más procesos de usuarios de los que caben en memoria.
Porque es que imagínense que siempre los usuarios van a querer ejecutar más programas. O sea, que quiera ejecutar el Word que para hacer transcripciones de trabajo, el Internet Explorer para que uno quiera consultar alguna cierta información y empezar a copiar y a pegar. Y ojo que esos sistemas de copiados y pegados, o lo que llama el copy-paste, también tendrá su espacio de memoria reservado para implementar el sistema del copiado y el pegado. Y como también va a ejecutar otro programa, el reproductor de música, para uno poder escuchar música mientras está trabajando, y entre otros tipos de programas. Y eso puede suceder, que puede haber casos que los usuarios van a querer ejecutar más programas, pero la cosa es que ya tiene que empezar a distribuir su tiempo para poder manejarlo de la parte de los tiempos que deben de ejecutar los respectivos procesos. Entonces algunos hay que llevarlos a disco, y para ejecutarlos hay que llevarlos de vuelta a la memoria, o sea, lo que se llama el intercambio de memoria, lo que yo estaba hablando ahora, de la memoria de disco y la memoria RAM. Cuando se devuelve un proceso a la memoria principal, vuelven a su partición original. Ojo, a sacar de memoria procesos en espera de entrada y salida. Hay veces que puede que un cierto proceso, o sea, que cuando ya hacen intercambio, que entonces, o lo que se llama, empieza a organizar la respectiva paginación de los procesos que están implementados en la memoria, que se hace un intercambio de la memoria principal a la memoria disco, y luego vuelve de nuevo a la memoria principal. Y entonces vuelve a la partición original. Aquí en estos casos, ahí es donde ya tiene que tener bastante en cuenta, porque es que puede que haya sacado un proceso de una memoria y lo mandó, digamos, a la memoria disco, y cuando lo van a volver a colocar de nuevo, digamos que porque se liberó recursos, entonces puede que no vaya a encontrar el espacio que necesitaba. O sea, que entonces ya en este caso, ¿qué tocaría hacer? Entonces ya le tocaría al sistema operativo verificar si de pronto hay más espacio para que pueda asignarle ese respectivo proceso a esa respectiva memoria. Por eso mire que una de las posibles soluciones que puede tener un sistema operativo es no sacarlos nunca de la memoria principal, o realizar procesos de entrada y salida sobre buffers del sistema operativo, o lo que se llama el vector de los buffers, donde se almacena la respectiva información. Entonces, mire que unas posibles soluciones sería, pues como dije ahora, los programas que estén en la memoria principal, y siempre y cuando se implemente el sistema de los permisos, o ya esté implementado el sistema de permisos, entonces ya ese tipo de procesos no los debe de sacar de memoria. Pero puede que haya programas que ya son necesarios sacarlos, digámoslo así, para que los manden entonces a la memoria disco. Por eso que puede que más adelante, cuando uno ya está ejecutando programas, puede llegar algún momento que ya le empiece a sacar mensaje de error diciendo que ya no hay espacio suficiente para ejecutar ciertos programas, y es porque ahí en ese momento está ocupado o ya no hay más espacio, tanto en la memoria principal como en memoria disco. Una de las cosas que según ustedes ven aquí en este respectivo gráfico, y es que para la utilización eficiente de la CPU tiene que haber un tiempo de intercambio, o sea, maneja un tiempo de intercambio, o sea, lo que llamamos una porción de ese respectivo tiempo para que se haga ese respectivo intercambio. Y si la porción es tiempo grande, entonces ahí se tiene que implementar lo que se llama el tiempo de espera. O sea, cuando ya necesita algunos ciertos procesos que los tiene que poner en espera para que entonces ya se pueda asignar a la respectiva memoria principal. Por eso una de las cosas muy importantes es que hay que minimizar el tiempo de intercambio. O sea, que el sistema operativo tiene que tratar en lo posible de que no haya demasiada carga de procesos, y que se tenga que aumentar el tamaño del tiempo de intercambios. Por eso es que lo recomendable es que que el sistema operativo tiene que minimizar en lo posible el tiempo de intercambio, para que entonces ya se pueda utilizar la memoria secundaria mucho más rápida, y así como también que se utilice solamente el espacio de memoria que se necesite. Bueno, ya con esto fue todo lo que les compartí, algunas cositas básicas acerca de la gestión y administración de la respectiva memoria para unos respectivos programas.
Ya saben que si tienen alguna duda o alguna inquietud, me lo pueden mandar al respectivo correo que ya ustedes conocen. Les agradezco mucho este tiempo que hayamos compartido, que hayan compartido conmigo sobre este respectivo tema. Nos vemos. Gracias.